Muy queridos hermanos y hermanas, en este día domingo, Día de los Apóstoles Pedro y Pablo, quiero invitarlos a no quedarse sin la Eucaristía, a no privarse de ese encuentro con el Señor, incluso porque en algunos templos como el nuestro de Santa Bárbara, podemos ganar indulgencia plenaria en este día especialísimo que es la fiesta del Papa, orando por la Iglesia, sintiéndonos Iglesia y fortaleciendo nuestra fe. Yo sencillamente, como todos los domingos, al comenzar el día, ingreso por las redes sociales a sus hogares para invitarlos a prepararse un poco más para la Eucaristía dominical. Toda la palabra de Dios es bueno leerla, meditarla. Hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. Pero quiero que pensemos en lo que significa Pedro y Pablo, esos ilustres apóstoles que expresan una iglesia fortalecida. Que Pedro, el apóstol de los judíos, encargado de la llave del reino, de confirmar la fe de los hermanos, el primero en reconocer a Jesús como el Señor, el Mesías, y profesar la fe. Pero Pablo, el que, a pesar de no haber caminado en el ministerio público con Cristo, se convierte en el apóstol de los gentiles, el gran predicador, que incluso, valiéndonos del texto de San Pablo a los Romanos, dice que Pablo quería llegar a España, y es muy probable que nuestra fe también sea paulina, no solamente de Santiago, sino de Pablo. Y entonces hoy la palabra de Dios, la solemnidad, nos invita a sentirnos iglesia, a sentirnos orgullosos de la iglesia. Pero fijémonos que el Señor nos pide una opción fundamental: creer. La fe como una respuesta del hombre a Dios que se revela. Eso es lo que está pidiendo el Señor hoy. No es solamente asistir a la Eucaristía, no es solamente tener una vida como católico, es abrir la mente, el corazón, todo mi ser, para aceptar a la persona de Jesús como el Señor de mi vida. Adherirme a Cristo haciéndome uno con Él, para poder decir como Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Hoy la invitación es salir de un cristianismo acomodado para abrir el corazón, para que mediante un acto de fe, de encuentro, de abrazarnos con Cristo, Él transforme totalmente nuestra vida. Hoy el Señor está reclamando una opción. Y la opción es entregar la voluntad y la libertad a ese Cristo que se me revela, para que así como los apóstoles Pedro y Pablo son capaces de entregar su vida por el Señor, yo sea capaz de gastarme en el anuncio del Evangelio y esté incluso dispuesto a dar la vida por Cristo. Es muy importante descubrir que la opción es Cristo Jesús en nuestra vida. Hoy, además, estamos llamados a profesar la fe de la Iglesia católica fundada por Cristo. Y entonces, en la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio, nos vamos a encontrar con la Iglesia que es fundada por el Señor. El Señor funda la Iglesia en la persona de Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y eso significa una adhesión a la autoridad del Papa, una obediencia, un respeto y una comunión. Esa iglesia, fundada por Cristo, es una iglesia que el Señor defiende, y es hermosísimo descubrir que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué la iglesia? No, porque Dios la defiende, porque Dios habita en la iglesia. Dios es el que la sostiene y por tanto Dios la hace prevalecer.
Y es muy importante esto porque cuando vivimos tantas dificultades en la iglesia, tantos ataques, pero también tantas crisis que vivimos, a veces sentimos como si la iglesia estuviera en un declive. Y yo recuerdo mucho a mi padre que no tenía estudio, no había estudiado teología. Él decía, la iglesia, aunque se quede como un hilo, jamás se romperá porque Dios la sostiene. Esa es la fe de mi padre, que no había estudiado teología. Cuánta más profunda debe ser nuestra fe al escudriñar la palabra de Dios. Pedro y Pablo tienen discusiones, como todo en la iglesia, pero caminan juntos tras el mismo Señor. Y esto es muy importante en el proceso sinodal porque estamos llamados a caminar en las diferencias, pero haciendo iglesia de la mano del Señor. Hoy el Señor también nos pregunta qué significa para ti. Y ante lo cual no puede haber confusión. En el católico no puede haber confusión. En el cristiano que va a misa, que lee la palabra, no puede haber confusión. No puede estar diciendo, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías. No, nosotros tenemos que reconocer a Jesús en la fracción del pan, como los discípulos de Maús. Nosotros tenemos que descubrir a Cristo que camina con nosotros, que nos sostiene. No puede haber confusión, porque nosotros hemos aceptado a Cristo y por tanto debemos poseer claridad en la fe. No puede haber titubeos. Entonces, mis hermanos, hoy es un día para agradecer a Dios que nos ha llamado a la gracia en la iglesia. Hoy es un día para reconocer la iglesia sacramento universal de salvación necesaria para la salvación de los hombres. Hoy es necesario descubrir la iglesia como cuerpo de Cristo, prolongación de Cristo en el mundo. Tenemos que sentirnos orgullosos de Cristo, orgullosos de la iglesia, miembros de ella y defensores de ella. Que hoy podamos reconocer a Cristo en la palabra, en la fracción del pan y en la asamblea. Y que ese Cristo con el cual nos encontramos y nos abraza, nos impulse a la misión, nos impulse a la evangelización de nuestros hermanos, para que se haga viva la espiritualidad y la vida pastoral en nuestras comunidades. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, feliz domingo, feliz semana. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleven siempre mi parroquia de Santa Bárbara en la oración y a mí personalmente. Créanme que necesitamos la oración de ustedes para salir de dificultades que estamos pasando.